Dios los bendiga, amados hermanos y personas que nos escuchan. Quiero tratar el día de hoy con ustedes un tema muy importante, aunque es algo controversial, y quiero aclarar que mi propósito no es herir a nadie, ni ofender sobre todo a aquellos hermanos que ya están en un segundo matrimonio, sabiendo que el Señor ha perdonado y lavado nuestros pecados, y que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Lo que sí quiero aclarar es que esta es nuestra postura que afectará nuestra práctica ministerial en mi vida personal como pastor y como iglesia. También quiero aclarar que hay hermanos de iglesias con sana doctrina, hermanos piadosos que siguen siendo de mucha influencia en mi vida y que tal vez no podamos concordar en este punto, pero eso no significa que yo por abrazar esta postura me sienta superior a ellos y los satanice diciendo que no son mis hermanos. Sin embargo, creo que es importante estar bien definidos en esta postura sobre el matrimonio y el nuevo casamiento, sobre todo en una época actual donde esto está siendo cada vez más devaluado, donde los divorcios se están incrementando y donde el mundo valora cada vez menos lo que Dios considera sagrado. Dicho esto, quiero empezar hablando sobre lo que es el matrimonio, cuál es el propósito del matrimonio y qué representa el matrimonio para poder entender por qué es pecado el divorcio y el segundo casamiento después del divorcio. En primera instancia, vamos a ver la unidad que Dios planeó en el matrimonio. En Génesis 2:24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El propósito de Dios para el matrimonio es que tanto un hombre como una mujer que se van a unir en este pacto sagrado dejen a su padre y a su madre. Este dejar no significa abandonar, sino es priorizar la relación con el esposo y la esposa para crear un nuevo núcleo familiar en el cual la gloria de Dios se va a reflejar en la unidad de un esposo y una esposa. Cuando dice y serán una sola carne, es curioso que esta palabra uno es la misma palabra que se traduce en Deuteronomio 6:4, Ejad, para hablar de la unidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno en esencia y propósito, pero distinto en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere reflejar su gloria y su unidad en dos personas que llegan a ser una sola carne. Esta unidad solo puede ser reflejada por un esposo y una esposa, según el propósito por el cual Dios diseñó el matrimonio. En segundo lugar, también el matrimonio refleja la gloria de Dios en la relación de pacto con su pueblo. El matrimonio es un reflejo de la relación de Dios con su pueblo, es decir, de Cristo con la iglesia. Según Efesios 5:32, que dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y un versículo anterior, él dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Reafirmando el propósito de Génesis capítulo 2, notamos que esto de dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, está escrito antes de la caída, antes de que cayeran en pecado, y después de la caída por labios de nuestro Señor Jesucristo, citando Génesis 2, y aquí Pablo citando esto con referencia a la unidad de Cristo y la iglesia. Así que el propósito de Dios para el matrimonio sigue vigente desde que Dios lo creó hasta que Él nos recoja a su presencia. Muchas personas que se casan piensan que si su matrimonio fracasa pueden obtener el divorcio. Sin embargo, Dios creó el matrimonio para que fuera una relación permanente, y es por ello que afirmamos que el matrimonio es una unidad irrevocable. El matrimonio es una unidad irrevocable. Prueba de ello lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12, cuando los fariseos quieren tentar al Señor preguntándole si era correcto que un hombre se divorcie de su mujer. Ellos, por supuesto, no querían aprender sobre este tema, sino querían atacar al Señor. Pero Él les responde: ¿qué les mandó Moisés? Ellos toman como pretexto cierta cita que había dado Moisés y que aparentemente Dios estaba a favor del divorcio. Pero el Señor Jesucristo les dice que la razón por la cual el divorcio es una realidad es por la dureza del corazón del hombre. Nuestro pecado ha hecho que se manche el ideal de Dios en el propósito que Él creó para el matrimonio. Sin embargo, el pecado del hombre no anula la permanencia del propósito de Dios para el matrimonio, ya que Cristo cita Génesis 2, cuando dice en el versículo 6: pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra.
Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y luego él reafirma a nuestro Señor: por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces la respuesta implícita en esto es no. No le es correcto al hombre divorciarse de su mujer. Los discípulos quedaron intrigados por esa respuesta del Señor, y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto, y en el versículo 11 Él les responde: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces podemos ver que el Señor le dio al matrimonio un valor sagrado, y que el pecado no anuló el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio. También podemos ver la actitud de Dios mismo hacia el divorcio. En Malaquías 2:16 dice: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios odia, aborrece, detesta el divorcio. Por lo tanto, no está de acuerdo a su voluntad. En Proverbios 2:17, hablándonos de la mujer adúltera que engaña al joven simple, dice que ella deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. El matrimonio es el pacto de nuestro Dios. Cuando dos personas se unen en matrimonio, es un pacto ante Dios, no solamente ante el hombre y la sociedad. Por lo tanto, un segundo matrimonio después del divorcio es cometer adulterio. Un segundo matrimonio después del divorcio es cometer adulterio. Y antes de dar las razones de esta afirmación, quiero dar gracias a Dios por algunos hermanos que sostienen esta postura cuando yo pensaba de una manera diferente, y que al estar orando y meditando en la Escritura llegué a esta convicción. Y también agradezco por hombres de Dios que han escrito sobre este asunto, como lo es el pastor John Piper en su artículo sobre esto, en su libro sobre el matrimonio, que lo recomiendo, y que gran parte de los argumentos que daré aquí los he extraído de los argumentos que da el pastor John Piper. Sin embargo, lo que me ha convencido es la fuerza del texto, no por el simple hecho de citar a un pastor que es reconocido. Pero estoy en deuda y en gratitud con estos hombres de Dios que han orado por mí o que han influido en mí a través de sus escritos que son bíblicos. Las razones que procedo a dar son las siguientes. En primer lugar, afirmamos que un segundo matrimonio después del divorcio es cometer adulterio, ya que explícitamente en Lucas 16:18, Dios, nuestro Señor Jesucristo, llama adulterio a todo segundo matrimonio después de divorciarse. Él dice de manera absoluta: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. De una manera clara vemos que entonces no es la voluntad de Dios el divorcio, y cuando esto sucede tampoco es la voluntad de Dios que la persona, mientras la otra persona está viva, se case. En primera a los Corintios, la segunda razón es que en primera a los Corintios 7, del 10 al 11, Pablo enseña que el divorcio está mal, pero que si es inevitable, la persona que se divorcia no debe volver a casarse. El texto dice lo siguiente: a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es bastante claro que aquí el apóstol está diciendo que no es correcto que una persona se separe, pero cuando hay una situación inevitable de separación, la persona debe de quedarse sin casar, guardando el pacto ante Dios. Y esto nos aclara, como muchos de nuestros oponentes nos señalan, entonces quiere decir que tú aconsejarías que una mujer que está siendo golpeada, maltratada, permanezca en esa relación. No, yo sé que hay casos en los cuales es inevitable la separación y no se recomienda en esos casos que tanto el hombre o la mujer estén juntos. Lo que afirmamos es que aun cuando haya una separación inevitable, la persona que conoce a Cristo debe guardarse para él en el pacto irrevocable que ha hecho del matrimonio, hasta que la otra persona muera. Es la única razón por la cual una persona puede volverse a casar, la viudez. Y esto nos lleva a la tercera razón, como indica 1 Corintios 7:39 y Romanos 7 del 1 al 3. En Romanos 7:39
en 1 Corintios 7:39, el apóstol dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muriere, o si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Y aquí es muy importante destacar esto. Cuando un cristiano enviuda, por supuesto que puede volver a casarse si así lo decide. Pablo dice anteriormente, les recomendaría que no fuera así, que se quedaran como yo, pero si no tienen el don de continencia, bueno, cásense. Pero tiene que ser en el Señor, es decir, conforme a la voluntad de Dios, con un creyente y con una persona obviamente que no esté divorciada. La cuarta razón la encontramos en Mateo 19 del 10 al 12, que nos enseña Cristo que hay una gracia especial para los que deciden vivir en soltería obedeciendo el mandato de volverse a casar. Mateo 19 del 10 al 12, los discípulos habían entendido también lo que el Señor había enseñado, que dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Luego el Señor les explica que hay eunucos que nacen eunucos, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay quienes se deciden hacer eunucos a sí mismo por causa del reino de Dios. Es decir, hay quienes deciden guardarse obedeciendo estos principios de pureza porque hay una gracia especial de Dios cuando estamos en el reino de Dios. Dios puede darte la gracia que necesitas para vivir en pureza guardando el pacto, aunque la otra persona haya fallado y esté separado. En quinto lugar, en 1 Corintios 7:15, aunque el apóstol nos dice que se permite la separación, esto no implica el divorcio. Este versículo dice, 1 Corintios 7:15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Esta palabra no están obligados. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados. La palabra aquí que se traduce por obligados es la palabra griega, el verbo douleo, que significa estar esclavizado a. Sin embargo, en el versículo 39, cuando dice Pablo, la mujer casada está ligada por la ley al marido, se utiliza otra palabra, deo, para hablar de un ligamiento legal ante Dios del pacto. Aquí entonces no se utiliza la misma palabra en el versículo 39 y en este versículo 15. ¿Por qué? Porque aunque hay un permiso de separación cuando es inevitable, esto no es un permiso para volverse a casar mientras la persona esté viva. Y sexto, a excepción de lo que muchos enseñan con la cláusula de excepción, Mateo 5:32 y 19:9 también reafirma que no es el propósito de Dios el divorcio y que cuando hay divorcio es adulterio casarse con esa persona divorciada. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí muchos podrán decir, pero aquí hay una cláusula de excepción, dice, todo el que se divorcia de su mujer, excepto por causa de infidelidad, entonces, ese excepto o salvo por causa de fornicación implica que es un permiso para el recasamiento cuando hay divorcio. Pero vamos a hacer algunas preguntas importantes aquí exegéticas. En primer lugar, esta cláusula de excepción solo aparece aquí en Mateo 5:32 y 19:9. No aparece en Lucas y no aparece en Marcos. Mateo fue escrito principalmente a una audiencia judía. Otra de las cosas que cabe destacar es que esperaríamos que si el Señor está hablando del matrimonio y del divorcio, utiliza la palabra adulterio, siendo que anteriormente Él dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escuchasteis u oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que cometa adulterio, todo el que mira a una mujer para codiciarla comete adulterio. Entonces, la palabra griega para adulterio es moigeia. Y aquí utiliza la palabra fornicación, del griego porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y muchos han querido decir, bueno, es que porneia, inmoralidad sexual, también implica el adulterio. Sin embargo, esto fuera así si el autor de Mateo no hiciera una distinción entre una palabra y otra. Pero en el capítulo 15, versículo 19,
cuando el Señor dice que del corazón es de donde salen nuestros pecados, dice que del corazón es de donde salen las fornicaciones y los adulterios. Se hace una distinción entonces entre porneia y moigeia. Porneia, fornicación; moigeia, adulterio. Los judíos, a quienes fue escrito el Evangelio de Mateo principalmente, entendían que una persona que tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio era porneia, fornicación, y una persona que tenía relaciones sexuales con otra estando casada era adulterio. De hecho, los oponentes de Cristo querían acusarlo o lo estaban queriendo infamar de que María había tenido porneia cuando estaba comprometida con José. En Juan 8:41 es lo que ellos pretenden decir cuando dicen: nosotros no somos nacidos de porneia, de fornicación. De hecho, en Mateo 1:18 al 20, cuando José se entera que María está embarazada de Jesús y ellos estaban en la etapa del desposorio, comprometidos a casarse, dice que él quiso divorciarse de ella secretamente. Dice la Escritura que quiso dejarla secretamente, y esta palabra dejarla es la misma que se traduce para divorcio aquí en Mateo 5:32. Él pensó que ella había cometido porneia y por lo tanto, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, es importante esta distinción entre porneia, fornicación y moigeia. Lo que Cristo está diciendo aquí es que cuando alguien está en la etapa del desposorio, puede divorciarse de esa persona, es decir, romper con ese compromiso si hay fornicación de por medio. Esto nos ayuda en la consejería. Cuando dos jóvenes están en la etapa de noviazgo y llega a suceder la fornicación, puede haber un rompimiento de esa relación, y cuando hay arrepentimiento y restauración, esa persona en un futuro se puede llegar a casar, aunque sea con otra persona. Pero no así el caso de los que ya están unidos en el matrimonio. Entonces este texto está para exonerar a José de que él no estaba haciendo lo incorrecto cuando quiso dejar a María pensando que había cometido fornicación. Y los judíos entenderían entonces que es el único caso en el desposorio, en la etapa del noviazgo, cuando sucede este tipo de pecado, que un hombre o una mujer pueden casarse. Pero a los que ya están unidos en matrimonio, el Señor sigue reafirmando en este mismo texto: a no ser por causa de fornicación, hace que adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Séptimo argumento o séptima razón: al ser el matrimonio un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia, según Efesios 5 del 21 al 33, es incongruente que Cristo se divorcie de su iglesia y se case con otra. Por tanto, esta relación de pacto ante Dios debe tener un valor sagrado y permanente. La pregunta es, mi amado hermano, ¿Cristo se divorciaría de su iglesia? ¿Cristo se ha divorciado de ti y de mí cuando le hemos fallado? ¿O su amor permanece leal y fiel? Por lo tanto, el divorcio y el nuevo casamiento no refleja esta relación del Evangelio, no refleja la relación de Cristo con su iglesia. Y a esto concluyo, entonces, que un matrimonio después del divorcio es adulterio y que no es parte de la voluntad revelada del Señor. Sin embargo, esto no limita la gracia de Dios. Si usted ha fallado pecando contra el Señor, desobedeciendo su palabra en este punto, hay esperanza, porque si hay arrepentimiento y fe en Cristo, su sangre puede lavar todos sus pecados. ¿Y qué hacer con los que ya están unidos en matrimonio? Con los que ya están en un segundo o hasta en un tercer matrimonio. Bueno, aquí consejos prácticos. Yo no les recomendaría que se divorciaran o se separaran y busquen a sus parejas anteriores, sino que de ese momento en adelante santifiquen su relación al Señor pidiendo perdón por lo que hicieron, y aunque no fue lo correcto ni lo ideal ante Dios, eso no significa que Él no les pueda dar la gracia para santificar su relación ante Él, y lo glorifiquen de ahora en adelante viviendo los principios de Dios. Aunque aquí en la tierra vamos a tener que afrontar toda la vida con las consecuencias de nuestros pecados y decisiones incorrectas, Dios nos puede dar la gracia para tener una perspectiva eterna de todo esto. Dios se deleita cuando el hombre y la mujer nos entregamos voluntariamente al propósito que Dios abrazó para el matrimonio. Pero también quiero recordar que el matrimonio no es un fin en sí mismo, sino un medio para glorificar a Dios. El matrimonio cumple con un propósito temporal aquí en la tierra, porque en el cielo dice la Escritura que no va a haber casamientos, que vamos a ser como los ángeles y vamos a estar unidos para siempre con el Señor. Así que en esta vida lo máximo no es el matrimonio.
sino a lo que nos apunta el matrimonio, que es a Cristo, ese Dios glorioso que puede satisfacer todas nuestras necesidades, que murió en la cruz, que resucitó y que es el deleite de su pueblo, a ese Dios hermoso y glorioso que tú puedes conocer si tú te arrepientes de tus pecados y miras a aquel que fue muerto en la cruz y resucitado al tercer día para que pudiéramos obtener el perdón de Dios y una relación eterna con nuestro Señor. Ese Dios glorioso es el que creó el matrimonio con este propósito, pero cuando dejemos este mundo, ese propósito del matrimonio deja de ser para unirnos a aquel que es el deleite supremo de nuestras almas. Creo que es importante que abracemos una perspectiva correcta y le demos un valor correcto a lo que Dios le da el valor al matrimonio como algo sagrado. En esta sociedad que cada vez más va en declive y está desvalorizando lo que Dios valora. El matrimonio es algo hermoso, es algo sagrado, es algo serio, pero tampoco es un fin en sí mismo y no es lo máximo. Lo máximo es a quien nos apunta, que es a Cristo. Abracemos estos principios bíblicos de pureza y el Señor sea honrado y glorificado en todo. Y si tú te has equivocado y has tomado decisiones desobedeciendo la palabra de Dios, déjame decirte que hay esperanza y hay perdón en Cristo. Todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Si tú te arrepientes de tus pecados y acudes a Cristo, hay perdón y vida eterna. Y una vez ya estando en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra por gratitud, agradándole en todo, para la gloria de aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos.